¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tener un poder tan grande que ninguna persona, por más que lo intente, se atrevería a negarte algo? Imagina por un momento que tu voluntad fuera tan absoluta que pudieras hacer lo que desees sin enfrentar ninguna consecuencia, o al menos eso creías. La sensación de control total puede ser embriagadora, pero hoy te contaré la historia de 3 monarcas de Judá, figuras cuya influencia marcó un antes y un después en la historia del reino. Estos reyes cometieron errores tan fatales que no solo pusieron en riesgo sus reinados, sino que cambiaron para siempre el destino de toda una nación. Cada uno de ellos, a su manera, pensó que sus decisiones no tendrían repercusiones, pero la historia demostró lo contrario, dejando un legado de lecciones valiosas para los que siguen el camino del poder y la autoridad. Antes de que sigamos adelante, déjame plantearte una cuestión importante. ¿Realmente crees que estás a salvo de cometer los mismos errores que estos reyes cometieron? En una época donde la mayoría aspira a ser el soberano de su propio destino, nos encontramos con una historia que sigue resonando con fuerza a lo largo de los siglos. Esta es la narrativa de 3 reyes poderosos que, en su momento, poseían absolutamente todo lo que cualquier ser humano podría desear. Desde riquezas interminables hasta un reino sobre el cual tenían total control. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, hubo algo crucial que estos monarcas perdieron, algo que no pudieron recuperar y que a la larga resultó ser mucho más valioso que todo lo demás que tenían. Esta es una lección que no podemos ignorar, pues lo que estos reyes olvidaron es precisamente lo que muchos de nosotros corremos el riesgo de perder en nuestra propia vida. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. A través de los ojos del profeta Isaías, nos sumergiremos en las vidas de 3 reyes que, a pesar de tener en sus manos un poder absoluto, tomaron decisiones que alteraron el curso de la historia. Acaz, un monarca que, en su desesperación por encontrar seguridad, estuvo dispuesto a vender su alma. Ezequías, quien permitió que el orgullo y la arrogancia destruyeran todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y Manasés, un rey que, al perder el rumbo, convirtió lo que era sagrado en algo totalmente irreconocible y profano. Estos reyes no solo gobernaron un reino, sino que sus errores nos dejan lecciones que siguen siendo alarmantemente aplicables a nuestras vidas hoy en día. ¿Qué harías si tuvieras la autoridad para decidir el destino de tu nación, de tus seres queridos o incluso de tu vida? ¿Cómo reaccionarías si, en el momento de mayor gloria, alguien llegara a confrontarte con tus fallos más oscuros, señalando todo aquello que has ignorado o desechado? Y la pregunta más profunda que debemos plantearnos es, ¿acaso, en este instante, estamos repitiendo los mismos errores que estos reyes cometieron, aunque no tengamos un trono sobre el cual sentarnos? La historia que vamos a contar no se limita a los monarcas y sus tronos, sino que va mucho más allá. Es una reflexión que, de alguna forma, te involucra a ti, a mí y a todos los que estamos dispuestos a aprender de los errores de quienes nos precedieron. Cada decisión que tomamos, incluso aquellas que creemos que pasan desapercibidas, tiene un peso mucho mayor de lo que podemos comprender en el momento. Aquellos momentos en los que pensamos que nadie está observando, son, de hecho, los que definen nuestra verdadera naturaleza. Al llegar al final de este video, te aseguro que verás tus propias elecciones de una forma que nunca habías imaginado antes, con una comprensión más profunda de cómo lo que decidimos en la privacidad de nuestras vidas tiene repercusiones mucho más grandes que solo nosotros mismos. Imagina la escena. Jerusalén está al borde del caos. 2 reyes poderosos se han aliado con el único propósito de conquistar la ciudad, y la amenaza es inminente. El miedo se extiende como una sombra por las calles, tocando a cada habitante. Mientras tanto, en el Palacio Real, un joven rey de solo 20 años carga sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de proteger a su pueblo. Este es Acaz, un monarca que, ante la desesperación, se ve forzado a tomar una decisión que podría cambiar el curso de toda su nación. Este joven rey está a punto de tomar un camino que, aunque en su mente parecía la única salida, lo llevaría a traicionar los principios que su pueblo había defendido durante generaciones. Lo que parecía ser una elección estratégica en tiempos de guerra, se convertiría en una de las decisiones más cuestionadas de su reinado. En ese momento, el profeta Isaías se acerca al rey Acaz con un mensaje directo, transmitido por Dios mismo: permanecerás firme en tu fe. No tengas miedo. Pide cualquier señal, cualquier cosa que necesites, y yo, el Señor,
te mostraré mi protección de manera tangible. Una promesa de seguridad que podría haber sido un alivio para cualquiera en su posición. Pero, sorprendentemente, Acaz responde de una manera que, en apariencia, denota una gran piedad: no pediré una señal, ni intentaré poner a prueba al Señor. Sin embargo, esta respuesta, que parece tan humilde, es en realidad una ironía. Detrás de esas palabras, Acaz ya había tomado su decisión, y lo que parecía ser un gesto de fe era, en realidad, una fachada para esconder sus propios temores y su falta de confianza en la providencia divina. Lo que se presentaba como un acto de devoción era, en realidad, la culminación de una decisión tomada en el corazón del rey mucho antes de que Isaías llegara. En vez de confiar en el poder y la fidelidad del Dios eterno, Acaz tomó una decisión aún más grave: se inclinó ante el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. En un acto de desesperación, enviaron todo el oro y la plata del templo, vaciaron los tesoros del palacio real, y, con palabras llenas de sumisión, sellaron su destino de forma irrevocable: soy tu siervo y tu hijo, ven, sube y sálvame de esta amenaza. Pero lo que muchos no logran comprender es el profundo significado de esta elección. Al buscar la protección de Asiria, Acaz no solo estaba buscando una alianza política para sobrevivir en medio de la guerra, sino que estaba haciendo una declaración aún más grave. Estaba proclamando que el Dios de sus padres, el Dios que había guiado a su nación a través de generaciones, no era lo suficientemente poderoso para salvarlo. En lugar de confiar en la protección divina, prefirió un refugio momentáneo. En su afán de obtener una seguridad fugaz, hipotecó el alma de su nación, sellando su futuro y el de todo su pueblo en una alianza que no solo lo llevaría a la ruina personal, sino a la pérdida de la bendición de Dios sobre su reino. ¿Y el precio de su elección? Fue mucho más elevado de lo que cualquier tesoro material podría representar. Acaz no solo entregó las riquezas del templo, sino que trajo a Jerusalén los dioses falsos de Asiria. Cerró las puertas del templo, el lugar donde el pueblo de Dios había orado durante generaciones, y lo transformó en un lugar desolado. Pero no se detuvo allí. Comenzó a construir altares paganos en cada esquina de la ciudad, en un intento de agradar a aquellos a quienes había hecho su alianza. El mismo rey que debería haber sido el protector de la fe y la tradición de su pueblo, se convirtió en el principal responsable de su destrucción espiritual. Lo que hace que esta historia sea tan relevante en nuestros días es que, en muchos momentos de nuestras vidas, todos, de alguna forma, nos encontramos en la misma posición que Acaz. Todos hemos tenido ocasiones en las que sacrificamos algo de nuestra fe, nuestras creencias o nuestros valores por una promesa de seguridad, poder o éxito temporal. Cuando el miedo toca nuestra puerta, cuando las amenazas parecen abrumar nuestra fe y nos sentimos impotentes frente a la adversidad, es fácil caer en la tentación de buscar seguridad en los asirios modernos, esos refugios temporales que parecen ofrecernos estabilidad. Ya sea que busquemos consuelo en el dinero, el poder, las conexiones sociales o incluso en relaciones que nos dan una falsa sensación de seguridad, es en esos momentos cuando más debemos recordar la advertencia que Isaías hizo a Acaz. Su pregunta resuena a través del tiempo: ¿no es suficiente que hayan probado la paciencia de los hombres? Ahora también probarán la paciencia de mi Dios. Cada vez que decidimos confiar en nuestras propias soluciones, ignorando la sabiduría y la dirección que Dios nos ofrece, estamos repitiendo el mismo error fatal de Acaz, confiando en lo que es temporal y al final insostenible. La gran ironía de esta historia es que, al final, la misma Asiria en la que Acaz depositó toda su confianza, terminó siendo la que destruyó a Judá. La seguridad que tanto anheló, que pensaba que encontraría en una solución humana, se transformó en un pesado yugo de esclavitud. Así concluye el primer capítulo de nuestra narrativa, no con una victoria gloriosa, sino con una advertencia de gran peso. Cuando elegimos poner nuestra confianza en las soluciones humanas en lugar de en Dios, el costo que debemos pagar es siempre mucho mayor de lo que jamás podríamos haber anticipado. Pero si crees que todo termina aquí, prepárate, porque la historia está lejos de acabar. El próximo rey, Ezequías, hijo de Acaz, aprenderá por las malas que incluso las intenciones más puras pueden ser fácilmente corrompidas por el orgullo humano. Si Acaz fue el monarca que abandonó por completo a Dios, su hijo Ezequías parecía ser la antítesis. Imaginen por un momento a un joven, que al asumir el trono, hizo lo que su padre había prohibido: reabrió las puertas del templo, cerradas por Acaz. Las Escrituras dicen que Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, devolviendo la devoción y la obediencia al corazón de Judá. Ahora,
Parecía que por fin teníamos un rey que entendió la verdadera sabiduría, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Ezequías gobernó uno de los reinados más sobresalientes en la historia de Judá. Cuando la temida ¿te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Siria rodeó Jerusalén con un ejército descomunal e imparable. Ezequías no repitió los errores de su padre. En lugar de rendirse a la desesperación o confiar en alianzas humanas, se postró ante Dios y vio uno de los mayores milagros registrados en la historia. Un ángel del Señor derrotó a 185.000 soldados asirios en una sola noche, una victoria que mostró el poder divino sobre la supremacía humana. Pero, ¿sabes cuál es el verdadero peligro de la vida? No es el fracaso, sino el éxito. Y fue en este punto donde Ezequías cometió su gran error. Cuando cayó gravemente enfermo, lloró con humildad ante Dios, quien no solo lo sanó, sino que le otorgó una señal impresionante: el sol retrocedió 10 pasos. Se le añadieron 15 años a su vida, una muestra indiscutible del favor divino. Sin embargo, este milagro trajo consigo una consecuencia inesperada, y nuestra historia toma un giro sorprendente. Embajadores de Babilonia llegaron a Jerusalén para investigar este prodigio solar. Aquí es donde el orgullo de Ezequías entró sigilosamente por la puerta trasera del palacio. El rey, que había sido testigo de la destrucción de un ejército entero por el poder de un ángel, que había visto el sol retroceder, cayó en la trampa de la vanidad. Con un sentido de orgullo, condujo a los babilonios por todo su palacio, mostrando sin reservas todo lo que poseía. La Biblia señala que no había nada en sus tesoros que Ezequías no les hubiera mostrado. Al principio, esto parece un acto inocente, ¿verdad? Pero la amarga verdad es que Ezequías estaba más preocupado por impresionar a los paganos con su riqueza que por dar testimonio del poder de Dios, quien le había concedido tantas maravillas. Cuando el profeta Isaías llegó a anunciar una profecía devastadora, que todo lo que Ezequías había mostrado a los babilonios sería llevado a Babilonia, la respuesta del rey refleja el cambio que había sufrido en su corazón. Buena es la palabra del Señor, al menos habrá paz y seguridad en mis días. En otras palabras, Ezequías expresó, casi con indiferencia, que la catástrofe profetizada sucedería solo después de su muerte, por lo que no le afectaría. Aquí se revela la ironía más profunda. Un rey que comenzó su reinado con el propósito de destruir los ídolos, terminó sembrando, sin quererlo, las semillas de la destrucción de su propio reino. ¿Por qué? Porque olvidó que las bendiciones que había recibido no eran para su propia gloria, sino para glorificar a Dios. ¿Cuántos de nosotros caemos en la misma trampa? Recibimos bendiciones de Dios, pero en lugar de usarlas para glorificarle a Él, las convertimos en símbolos de nuestra propia importancia. ¿Acaso publicamos en redes sociales no para edificar a los demás, sino para impresionar? ¿Usamos los dones de Dios para alimentar nuestro ego en vez de servir al reino? Pero si crees que Ezequías cometió un error significativo, prepárate para lo que viene, porque ahora conoceremos a su hijo Manasés, y descubriremos cómo una generación que no aprende de los errores del pasado está condenada a repetir incluso los peores pecados. Si la historia de Ezequías muestra cómo el orgullo puede corromper incluso a un rey justo, la historia de Manasés ilustra cómo la ausencia de Dios puede transformar a un hombre en un monstruo. Manasés subió al trono a tan solo 12 años. Imagina esto, un niño, heredero de todas las bendiciones de su padre, tomando el lugar de David, el gran rey de Israel. ¿Qué hizo Manasés con el legado que recibió? La Biblia no escatima en palabras al decir, hizo lo malo a los ojos del Señor, siguiendo prácticas abominables. Sin embargo, no fue simplemente otro rey que desobedeció. Lo que Manasés hizo fue tan impactante que alteró para siempre el destino de Judá. No se limitó a reconstruir los altares paganos que su padre había destruido, sino que fue aún más lejos. Manasés llegó a colocar altares dedicados a dioses paganos dentro del propio templo de Dios. Permítete detenerte un momento y pensar en esto. En el lugar más sagrado de toda la nación, el espacio donde la gloria de Dios había residido, ahora se erigían ídolos. Pero la perversidad no se detuvo ahí. Manasés llegó a sacrificar a sus propios hijos en el fuego, realizando actos de hechicería y consultando médiums y adivinos, prácticas que estaban estrictamente prohibidas por la ley de Dios.
La Biblia relata que derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de punta a punta, mostrando la magnitud de su maldad. La tradición judía incluso sostiene que ordenó la muerte del profeta Isaías, quien fue cerrado por la mitad. ¿Puedes imaginar el dolor del corazón de Dios al ver esto? El nieto de un rey que fue testigo de milagros extraordinarios ahora guiaba a su nación hacia las tinieblas más profundas. ¿Y el pueblo? Lamentablemente, lo siguió. Una generación entera creció convencida de que estas acciones eran normales. Pero aquí viene el giro más sorprendente de esta historia. Incluso Manasés tuvo una segunda oportunidad. Después de ser capturado por los asirios, encadenado con ganchos y llevado como prisionero a Babilonia, algo sucedió en su corazón. Finalmente, se arrepintió. En su misericordia infinita, Dios lo trajo de regreso a Jerusalén. Manasés intentó revertir el mal que había causado. Derribó los ídolos y restauró el altar del Señor. Sin embargo, algunas heridas son tan profundas que el arrepentimiento, por más sincero que sea, no puede borrar completamente las consecuencias de nuestras decisiones. El legado de sus 55 años de reinado fue tan destructivo que, aunque se arrepintió, la Biblia nos dice que Dios no cambió su sentencia sobre Judá. El pueblo, ya tan corrompido durante tanto tiempo, no pudo revertir el daño. Aquí está la lección más dolorosa de toda esta historia. Nuestras decisiones no afectan solo nuestras vidas. Cuando nos apartamos de Dios, especialmente cuando estamos en posiciones de influencia, arrastramos a otros con nosotros. Padres, líderes, personas influyentes, ¿cuántos están siguiendo nuestro ejemplo, ya sea para bien o para mal? Pero antes de que pienses que esta es solo una historia antigua sobre reyes distantes, es importante que traigamos este mensaje a nuestra realidad. Los mismos errores que destruyeron a estos reyes están mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Llegamos al punto crucial de esta historia. Tal vez estés pensando, esto ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho más que ver de lo que imaginas. Porque aunque no usemos coronas ni gobernemos reinos, cada uno de nosotros enfrenta las mismas tentaciones que destruyeron a estos reyes. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros, al igual que Acaz, ya hemos negociado nuestra fe por seguridad? Tal vez no con Asiria, pero con un trabajo que nos obliga a comprometer nuestros valores, o con una relación que nos aleja de Dios, o con decisiones financieras que parecen seguras, pero contradicen principios bíblicos. ¿Y qué decir del orgullo de Ezequías? Ese orgullo es aún más sutil hoy en día. Está presente en las fotos cuidadosamente editadas que publicamos, mostrando nuestra vida bendecida. Está en la manera en que convertimos las bendiciones de Dios en trofeos personales. Se refleja en esos momentos en los que usamos la iglesia como escenario para alimentar nuestro ego, en lugar de como un altar para la adoración genuina. ¿Y qué hay de Manasés? Puede que digas, nunca sacrificaría a mis hijos. Pero, ¿qué tal cuando, al priorizar nuestras ambiciones y deseos personales, sacrificamos la fe de nuestros hijos, su bienestar espiritual o su conexión con Dios? ¿Cuántos padres hoy en día no están sacrificando, aunque sea sin querer, a sus hijos en el altar de la búsqueda insaciable de éxito? ¿Del deseo de estatus? ¿De la carrera profesional? ¿Cuántos no están cambiando el tiempo valioso con la familia por más horas frente al trabajo, dejando que los logros temporales reemplacen lo que realmente importa, los valores eternos? Pero no todo está perdido, y aquí viene la buena noticia: podemos romper este ciclo destructivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad. El mayor error que cometieron estos reyes fue pensar que eran invulnerables, que eran demasiado fuertes para caer. Recuerda siempre este principio: el que cree que está de pie, que tenga cuidado de no caer. Es vital tener esa humildad para saber que todos, sin excepción, estamos expuestos al fracaso. Segundo, establece rendición de cuentas en tu vida. Acaz, Ezequías y Manasés tenían a Isaías, el profeta de Dios, a su lado. Pero todos ellos eligieron ignorarlo en algún momento. ¿Quiénes son las personas en tu vida que tienen el permiso para decirte la verdad, incluso cuando duele? ¿Quiénes pueden desafiarte y hacerte ver tus errores con amor y firmeza? El tercer principio es mantener siempre una perspectiva eterna.
Las decisiones que tomaron estos reyes fueron impulsadas por intereses temporales, lo que, en última instancia, les llevó a perder lo que era eterno. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate, ¿cómo se verá esto desde la perspectiva de la eternidad? ¿Este paso me acerca o me aleja de lo que realmente importa a largo plazo? Este ejercicio puede transformar la forma en que vivimos. Cuarto, cultiva una humildad constante. El orgullo explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Es insidioso, como el monóxido de carbono. No tiene olor, no tiene color, pero puede destruirnos sin que lo notemos. Es vital mantener nuestro corazón abierto a la corrección y al aprendizaje constante. Nunca debemos pensar que ya lo sabemos todo, porque el momento en que dejamos de ser receptivos a la corrección es el mismo momento en que empezamos a caer. El orgullo nos ciega y nos aparta de la verdad. Finalmente, recuerda que tu influencia es mucho mayor de lo que piensas. Así como las decisiones de estos tres reyes afectaron generaciones enteras, tus elecciones hoy están modelando el futuro de personas que quizás ni siquiera conoces. Cada palabra, cada acción, cada decisión que tomamos tiene un impacto profundo. Cuando entendemos esto, empezamos a ver nuestra vida como un faro de influencia, y con ello viene la responsabilidad de usar nuestra influencia sabiamente. Ahora, llegó el momento de unir todas estas lecciones en una verdad que tiene el poder de transformar tu vida para siempre. La historia de estos tres reyes no es simplemente una narración antigua, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas diarias. Acaz nos enseña cómo el miedo puede hacernos abandonar nuestra fe y tomar decisiones equivocadas. Ezequías nos advierte sobre cómo el éxito, aunque aparentemente positivo, puede ser incluso más peligroso que el fracaso si no se maneja con humildad y dependencia de Dios. Y Manasés, su historia nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen el poder de bendecir o destruir generaciones enteras. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia hoy. En este mismo momento, estás tomando decisiones que no solo definirán tu futuro, sino que influirán profundamente en el futuro de aquellos que te rodean, especialmente tus seres queridos. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué tipo de legado estás construyendo? Las decisiones que tomes hoy son las que formarán las huellas que dejarás en los que te siguen. Este es el poder de la influencia que poseemos. Si este video tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte más contenido que puede transformar tu vida.